Ahora, ¿para qué nos va a servir determinar si los datos siguen o no siguen una distribución normal? Estadística tiene una serie o una gama de categorías, de técnicas a utilizar, ya sea que si su estudio pretende realizar un pretest o un post-test. ¿A qué me refiero con un pretest o un post-test? Supongamos que van a evaluar el rendimiento en ventas de determinados ejecutivos, ¿no? Ejecutivos de venta. Ustedes quieren evaluar si el ejecutivo uno vende más que el 2, ¿no? O que si la empresa, la sucursal uno vende más que la sucursal 2, ¿no? Entonces, ustedes pueden evaluarlo así, haciendo una prueba de diferencia de medias, o puede que a la sucursal uno ustedes han evaluado, la sucursal A, han evaluado su rendimiento y también le han asignado a esta sucursal A algún programa training, algún programa, estos que coach, que ayudan que mejoran sus capacidades de ventas, ¿no? Entonces, a esta misma sucursal A, ustedes las evaluaron antes y después, es decir, aplicaron una prueba pretest y un post-test, después de asignarle algo de inducción a esta sucursal, ¿no? Entonces, ahí tienen dos muestras que para este caso son relacionadas, ¿no? Pero también pueden estar aplicando lo que es pre y post-test. Entonces, para cada tipo de relación o de investigación que ustedes pretendan hacer, hay varias y diferentes técnicas. Hay prueba de medias, prueba de signos, prueba de medianas, prueba de Wilcoxon, Human de Whitney, entre otras. Ahora, esto que les menciono es para evaluar promedios, ¿no? Promedios de dos aulas, de dos grupos, de dos sucursales, que antes o después, ¿no? Pero también a ustedes les puede interesar de repente la relación de variables. Por ejemplo, si la satisfacción laboral, no, si el promedio de ventas de su trabajador depende de la satisfacción laboral que este trabajador tenga, ¿no? Entonces tenemos ahí dos variables y ustedes pretenden establecer una relación. Y cuando se trabaja relación de variables, también tenemos técnicas para estadística paramétrica y para estadística no paramétrica. Entre las más conocidas están la relación, el coeficiente Rho de Spearman y también el coeficiente R de Pearson. Bien, entonces siempre va a ser necesario determinar si lo que se va a utilizar para el contraste de sus hipótesis es estadística paramétrica o estadística no paramétrica. Bien, en muchas disciplinas científicas, la estadística resulta ser un pilar importante, ya que va a brindar la oportunidad de tomar decisiones, teorizar y generar conocimientos de una manera objetiva. Una base importante de la actividad científica son los análisis descriptivos. Sin embargo, la labor de un investigador no solo es describir datos o fenómenos, sino que aspira a hacer inferencia de los datos obtenidos en una muestra a la población de la que dicha muestra se extrajo. Cuando se realiza investigación cuantitativa en las ciencias sociales, ciencias de la salud, las pruebas estadísticas, concretamente las de tipo inferencial, para evaluar diferencias, se emplean para establecer con base en la probabilidad máxima de error, en este caso P al 5%, y un intervalo de confianza al 95%. La evidencia estadística que sustenta una toma de decisión o una conclusión, por lo que la correcta selección y aplicación de estas determinará la eficiencia de los resultados y la generación de conocimiento, ya sea refutando o confirmando teorías. Para estudiantes en formación profesional o para aquellos que comienzan a trabajar con estos recursos o métodos estadísticos, resulta complejo hacer la elección de la prueba adecuada, ya que éstas se pueden dividir o subclasificarse de diferentes maneras, aunado a que cuentan con ciertas condiciones, características y especificaciones necesarias para su correcta aplicación.
por lo que representan un reto, sobre todo si se desconoce la función de cada una de estas. Por lo tanto, el objetivo del presente diagrama de aplicación del conocimiento es proporcionar un recurso visual sobre las pruebas paramétricas y no paramétricas, así como su clasificación, objetivos y características. La siguiente figura observa las clasificaciones de las pruebas estadísticas. Estas se conocen de este tipo porque dependen o no de los parámetros de la población. De ahí se deriva su nombre, es decir, si provienen o no, si dependen o no de los parámetros de la población. Así, las pruebas paramétricas dependen de la distribución normal de los datos, mientras que las no paramétricas, su distribución es libre. Este último tipo de distribución también se conoce como distribución sesgada, ya sea positiva o negativa. Para cada versión de prueba paramétrica existe su versión no paramétrica, por lo tanto son análogos. De la misma manera, en la figura 1 se observan los estadísticos que se derivan de cada prueba, así como sus objetivos que pretenden evaluar las diferencias entre dos muestras independientes, por ejemplo, para hombres y mujeres. Y por dar un ejemplo, con el propósito de evaluar la diferencia entre el sexo respecto de la variable dieta restrictiva, ya sea teniendo una muestra que cumpla con los criterios para una prueba paramétrica, se aplicaría la prueba T-de-Student, o de lo contrario, para estadística no paramétrica, la prueba TOW de Wilcoxon. Pero cuando el objetivo es conocer la diferencia en una muestra relacionada o pareada, cuando es una muestra relacionada. Por ejemplo, antes y después, pre y post test, lo que les comentaba de la sucursal. Evaluamos su rendimiento antes y después. Entonces, antes de evaluar el programa training, de coaching, no sé qué, y después de esto. Entonces, de repente, después de este programa, logremos mejores resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que se pretende evaluar. Si después de este se obtienen mejores resultados. Entonces, si después de este programa se obtienen mejores resultados, a la empresa le conviene seguir implementando en sus demás sucursales este tipo de programa para lograr mejores resultados. Sin embargo, si no se obtienen, si los resultados pre y post test son iguales, no hay mejoría, quiere decir que este programa no está dando los resultados esperados. Entonces, sería una inversión innecesaria para este caso, ¿no? Por eso es que estas técnicas te van a ayudar a determinar si lo que estás, te van a ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Bien, antes y después, pre y post test de una intervención, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de mama. De acuerdo al tipo de datos, se puede aplicar para una muestra distribuida normalmente, la prueba T-de-Student, para muestras relacionadas o cuando la distribución es libre, se aplicaría para los datos la prueba Human de Whitney. No obstante, cuando se requiere evaluar la diferencia entre tres o más muestras independientes, por ejemplo, niños, adolescentes y adultos, respecto a la variable autoconcepto, se aplicaría la prueba ANOVA de un factor. Recordemos que la ANOVA se trabaja con más de dos grupos. Si los datos se distribuyen normalmente, pero en el caso de tener una distribución libre, se aplica la prueba análisis de varianza de Kruskal-Wallis. Bien, es lo que vamos a observar ahora. Pruebas estadísticas, tenemos las pruebas análogas. Si queremos determinar datos de dos muestras, para dos muestras o grupos independientes, si nuestro resultado es estadística paramétrica, los datos siguen distribución normal, la prueba T-de-Student, para grupos independientes. Si son no paramétricos, la prueba Human de Whitney. Bien, si queremos determinar datos de una muestra medidos en dos momentos diferentes, es decir, pre y post test, si los datos siguen distribución normal, es la T-de-Student para muestras relacionadas. Si los datos no siguen distribución normal, es la prueba de Wilcoxon. Bien. Si queremos evaluar tres o más grupos independientes, niños, adolescentes y adultos,
y los datos siguen distribución normal, tenemos el análisis de varianza de un factor evaluado con el estadístico F de Fisher. Y si los datos siguen una distribución no normal, se evalúa la prueba con el análisis de Kruskal-Wallis. Bien, si tenemos datos de una muestra en 3 o más momentos diferentes, pretest y posttest, también evaluamos para datos normales la ANOVA con una muestra relacionada. Y también tenemos el análisis de varianza por rangos señalados de Friedman. Bien, como verán, esto es solo una parte, porque también aquí estamos evaluando diferencia o contraste de grupos. Bien, también tenemos similar cuando lo que queremos es evaluar la relación entre variables. Bien, entonces por eso les pedí su base de datos. Vamos a ir analizando y vamos a ir determinando qué pruebas a utilizar. Ahora, con la base de datos que ustedes han traído, van a analizar la prueba de bondad de ajuste para la normalidad de sus datos. Van a determinar de las dos formas, entrando a cuadro de diálogos antiguos y entrando en la opción explorar, y también analizando los gráficos de normalidad. Bien, en un momento retomamos y me van a presentar sus resultados, por favor. ¿Alguna pregunta?